Muy buenos días, México, América Latina, buenas tardes, Europa. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de seminarios que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. Soy María Cristina Rosas y voy a ser la moderadora de una sesión que considero extremadamente importante porque nos va a permitir visibilizar una problemática que quizá ha sido soslayada en la actual coyuntura del coronavirus, del COVID-19. Me refiero al impacto de esta pandemia en el sector cultural. Para ello, hemos invitado a 3 connotados especialistas en diversas esferas de la cultura. Doy la más cordial bienvenida a Edgardo Bermejo, a Maylin Pérez Parrado y a Humberto Vélez. Gracias. Voy a mencionar algunos datos curriculares de cada uno de ellos. Edgardo Bermejo es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con honores en 1997, con un estudio sobre las relaciones culturales entre México y China. Diplomado en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Diplomado en Historiografía Contemporánea Francesa por el Instituto José María Luis Mora. Diplomado en Historiografía del Siglo XX por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desarrollado profesionalmente como escritor, periodista y diplomático. Entre 2000 y 2011 residió en el extranjero. Estuvo en Singapur, en China, donde también tuve el gusto de coincidir con él durante varias investigaciones que estuve desarrollando en aquel país, también en Dinamarca. Desde 2013 es columnista semanal del periódico La Crónica de Hoy y desde julio de 2019 dirige y conduce el espacio Diáspora Cultural en el noticiero Noticias 22 del Canal 22 de México. Maylin Pérez Parrado, a quien tuve el gusto de conocer recientemente, pues a raíz de un análisis que hicimos sobre el impacto del COVID en los museos. Ella es cubana de nacimiento, nació en Camagüey, es curadora, crítica e historiadora de arte independiente, reside en Holanda. Por cierto, hoy es un día muy importante para ella porque acaba de recibir la nacionalidad holandesa. Felicidades por eso. Gracias, Maylin. gracias. Organiza proyectos y exhibiciones para artistas, coleccionistas, museos, galerías, fundaciones e instituciones que se vinculan al desarrollo de la cultura a través del arte. En el 2011 obtuvo el título de licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Desde el 2012 hasta el 2015 fue curadora de la Fototeca de Cuba, de la Fábrica de Arte Cubano. Ha colaborado como curadora en la Galería Arte Consult, Ciudad de Panamá, en la sección de crítica e investigación de la revista de arte cubano contemporáneo Art on Cuba, y forma parte del grupo internacional Art Consulting Network con base en Italia. Actualmente se desempeña como directora de la Fototeca de Panamá. Su labor profesional se desenvuelve dentro de la curaduría, la enseñanza, la investigación, la promoción cultural y los medios de comunicación para el ecosistema artístico-cultural. Humberto Vélez, un gusto tenerte en esta oportunidad. Humberto tiene una larga trayectoria como actor de doblaje. Su trabajo a lo largo de 4 décadas es ampliamente reconocido en México, América Latina y el Caribe. Si bien es recordado como la voz de Homero Simpson de la icónica serie de televisión Los Simpson, quien recreó y dirigió durante las primeras 15 temporadas, Humberto Vélez tiene en su haber personajes animados que han sido el deleite de las audiencias latinoamericanas y caribeñas, incluyendo a Winnie Pooh, Lord Farquaad, el profesor Herbert Farnsworth, Peter Griffin, entre otros. Además de haber hecho posible que escuchemos en nuestro idioma a histriones como Danny DeVito, Raúl Juliá, Arnold Schwarzenegger, Nathan Lane, Robin Williams, Al Pacino y Jeff Goldblum, entre otros.
Hoy Humberto Vélez, además de su trabajo como actor de doblaje, realiza diferentes espectáculos en México y América Latina e igualmente comparte sus conocimientos con las nuevas generaciones como instructor de doblaje dentro y fuera del país. Bienvenido. Bienvenidos todos. Saludo a quienes se encuentran en la sala de Zoom y a quienes nos están sintonizando en Facebook Live. Les recuerdo la dinámica de esta sesión. Los participantes dispondrán de 10 minutos para hacer un planteamiento sobre la problemática específica a la que se abocarán en torno al sector cultural, y enseguida vamos a retomar preguntas que les pedimos nos hagan llegar tanto en el chat aquí en Zoom como en Facebook Live. Estas preguntas las leeremos a los participantes para que en una segunda ronda respondan a sus inquietudes y comentarios. Después de esta segunda ronda, si tenemos disponibilidad de tiempo, recogeríamos un par de preguntas más para que los participantes hagan un señalamiento final sobre el tema que nos ocupa. Sin más, nuevamente doy la bienvenida a todos y le pido a Edgardo Bermejo que haga el uso de la palabra. Muchas gracias, Cristina. Colegas, muy buenos días desde la Ciudad de México. Gracias al Centro Olof Palme por esta iniciativa, que básicamente se suma a una oleada de reflexiones desde el sector cultural frente a lo que estamos pasando. Yo empezaría diciendo, Cristina, que cualquier reflexión que hagamos en este momento tiene un carácter absolutamente provisional, porque lo cierto es que aún a estas alturas, ya a mediados de agosto, no sabemos aún cuándo va a terminar esto, cuál va a ser su verdadera dimensión, pero sí sabemos que estamos ya frente a crisis de distinta naturaleza. Por supuesto, una crisis económica que ya vivimos y que veremos globalmente impactarnos en los próximos meses, probablemente años, una crisis social de confianza, una crisis de la convivencia en los espacios públicos, una crisis también, por supuesto, y en primer lugar, de la situación sanitaria del mundo, y finalmente, habría, es decir, crisis en todas las esferas de la realidad, habría que resumirlo, pero por lo que nos convoca hoy, una crisis también en el ámbito del sector cultural. Curiosamente, lo que hemos visto en estos días, yo diría que estamos frente a una paradoja de lo cultural en diálogo con lo digital como parte del paisaje de las prácticas culturales del siglo XXI. Es decir, mientras que el sector cultural en sí mismo se ha visto sumamente afectado por esta pandemia, con los espacios cerrados, los teatros, los cines, los museos, las bibliotecas, por otro lado, vemos que hay un ámbito digital de conectividad, de hiperconectividad, donde por supuesto también se expresa la riqueza de la creatividad cultural que está latente. Esta misma reunión que tenemos ahora, esta conversación, no podría ser posible sin esta hiperconectividad que se dibuja en el siglo XXI. Entonces, bueno, pues sí, hay sectores muy afectados, particularmente el sector del turismo, el sector de la cultura, pero sectores como el de las telecomunicaciones están demostrando su enorme capacidad de adaptación. Nosotros mismos nos estamos adaptando a él, pero con distintos, digamos, con distintos retos y dificultades que voy a intentar exponer más adelante. Yo empezaría haciendo un recordatorio de algo muy curioso que tiene que ver con la mesa que nos convocan. Todos sabemos que desde hace algunos años, desde el 2015 y especialmente desde el 17, el mundo entero acordó a través de la UNESCO lo que hemos llamado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de 17 objetivos en los que hay un consenso global que habremos de impulsar desde los países para, digamos, para lograr esto que se llama el desarrollo sustentable. Son 17 objetivos y, curiosamente, cuando se acordaron al seno de las Naciones Unidas, no se incluyó como un objetivo propio el tema del desarrollo cultural.
Esto es un hecho definitivo y es, digamos, ha estado en el centro de la discusión de aquellos que nos dedicamos de una u otra manera a la gestión cultural, al desarrollo de las políticas culturales en nuestros países, al intercambio cultural, y preguntando por qué no está la cultura como un objetivo en sí mismo. Y hay, digamos, dos tendencias para este debate. Uno, que es el que yo de alguna manera sostengo, y es que quizá no era necesario poner un objetivo en sí mismo, porque si lo vemos bien, la cultura, la práctica cultural de nuestras sociedades es una práctica absolutamente transversal que toca todas y cada una de las esferas de la realidad humana. Entonces, si un objetivo, por decir uno, el primer objetivo de la Agenda 2030 es el combatir a la pobreza, pues es un tema absolutamente vinculado a la economía de la cultura, porque países como el nuestro tienen una aportación muy importante de su actividad cultural en el impacto económico del país. Digamos que la cifra más reconocida es que nuestro país aporta, quiero decir, la cultura de nuestro país aporta entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto, genera empleos limpios, le da más empleos al sector juvenil, tiene pues un carácter absolutamente vinculado con el tema de la pobreza. ¿Cómo vamos a pensar en combatir la pobreza en el marco de la Agenda 2030 si no pensamos en las políticas culturales que conlleva una agenda para el desarrollo sostenible? Ese es solo poner un ejemplo, pero si ustedes revisan los 17 objetivos, no hay uno solo que no tenga un vínculo, un diálogo, una acción que tenga que ver con el sector cultural. Entonces, mientras que, decía yo, la otra posición de quienes se dedican a la gestión cultural internacional es la de demandar un objetivo en sí mismo, es decir, el objetivo 18. Ya sea pues como el objetivo 18 o como un objetivo insertado en los otros 17, lo cierto es que una de las primeras evidencias que nos deja esta pandemia es que las prácticas culturales del siglo XXI están profundamente vinculadas con nuestro futuro inmediato. Y esta es una primera evidencia. Regreso pues entonces al tema. Por supuesto que el sector cultural se ha visto profundamente afectado por esta pandemia, pero al mismo tiempo vemos que, digamos, la revolución de las tecnologías, la hiperconectividad, permite que muchos de los contenidos que vemos desde nuestras casas en la pandemia, pues son, en sentido estricto, productos culturales. No podríamos haber imaginado estos meses de confinamiento sin cadenas como Netflix, sin el esfuerzo de muchos artistas que están intentando reinventarse, redescubrirse a través del diálogo a la distancia, como el que tenemos ahora. Yo entonces pienso que si ya nos enfocamos al tema de cómo ha impactado la pandemia al sector de la cultura, yo diría que en el caso concreto de México ocurre por otra parte que enfrentamos no solo esta crisis, sino crisis que vienen de más atrás. Yo diría que la principal manera en la que hemos llegado desde el sector de la cultura al 2020 es con un recorte brutal, inexplicable de los presupuestos para el sector cultural, que en el caso del 2019, cuando no estaba la pandemia enfrente de nosotros, alcanza el 50-60%, y que ya en el 2020, con los presupuestos que ha presentado el gobierno de la República, llega a tocar hasta el 75% del presupuesto de algunas instituciones fundamentales como el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay pues una crisis de los presupuestos que se va a agudizar en estos años porque, por supuesto, que también se tienen que ir los recursos a los temas prioritarios en este momento de emergencia sanitaria, pero hay también una crisis de la manera en que estamos concibiendo la cultura, la promoción cultural, es decir, la producción cultural mexicana en el marco, yo decía, de dos escenarios muy complejos. Por un lado, la hiperconectividad, la transición que ahora se ha acelerado y radicalizado de las prácticas culturales a la distancia a través de los servicios digitales. Y por otra parte, otro reto que tenemos enfrente enorme, gigantesco, es cómo vamos desde la cultura a entrar en este nuevo periodo al que le hemos llamado el TEMEC, es decir, el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Para terminar esta parte, yo solo me detendré en eso porque hay que recordar que al igual que en la negociación de 1994, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, la cultura, el sector de la cultura, la economía de la cultura, no quedó inscrita en ninguna de las cláusulas del acuerdo comercial con Norteamérica. A diferencia de Canadá, que protegió su sector cultural desde el 94 y que lo repitió más debilitado en esta ocasión, pero aún persisten algunas cláusulas de excepcionalidad cultural en el marco del ahora TEMEC, México no tiene considerado esto. México no está preparado para transitar hacia una nueva economía de la cultura, donde lo digital es fundamental. Les pongo un solo ejemplo. En el mundo, el comercio de bienes y servicios culturales digitales ha aumentado cerca del 60% en los últimos 10 años. Es increíble. Es una revolución de los consumos culturales y las prácticas culturales a través de los servicios en línea y digitales. Desde la música como Spotify, los servicios de streaming como Netflix, todos los juegos, los videojuegos, los temas del software, el mundo que tiene que ver con la creatividad, con la creación, se ha volcado cada vez más hacia lo digital. ¿Estamos realmente preparados para, como país, entrar en un proceso nuevo de integración comercial con Norteamérica sin tomar en cuenta esta nueva realidad? Me parece que no. Y tenemos que atenderlo con muchísima atención. Hay, por supuesto, ejemplos notables de cómo la cultura mexicana no se mantiene en un nicho, digamos, tradicional del siglo XX, y podemos poner como ejemplo, así pensándolo a bote pronto, en el trabajo de Alfonso Cuarón en Roma. Es un producto mexicano, pero al mismo tiempo es un producto global. Es una película que toca las fibras de lo nacional, de lo cultural mexicano, pero que está financiado por una empresa global como Netflix. Es un producto de frontera. Es decir, la cultura mexicana del siglo XXI es una cultura eminentemente cosmopolita que ha roto fronteras, géneros e incluso, digamos, sellos nacionales. Estamos frente a un producto mexicano que al mismo tiempo es global. Quiere decir esto que la cultura mexicana no es un nicho a preservar, un objeto a guardar dentro de la vitrina de un museo, sino que es un artefacto complejo, en expansión, en permanente transición y que se ajusta perfectamente a estos nuevos, estos nuevos formatos de la producción cultural global que, repito, en estos meses se han radicalizado hacia lo digital, hacia la distancia. O podemos poner, por ejemplo, el trabajo de la empresa Argos, pensando en la televisión mexicana, que si bien tiene una gran tradición creando productos televisivos, contenidos televisivos para México, cada vez se reconvierte más, establece convenios con grandes empresas de streaming y logra un poco lo mismo que ha logrado Alfonso Cuarón, es decir, poner a la cultura mexicana en la hora y el tiempo y el temperamento de las prácticas culturales del siglo XXI. Dicho esto, creo que me he tomado los primeros minutos. Yo quisiera en la siguiente parte hablar de cómo estamos en materia multilateral, cómo estamos los gobiernos de la región iberoamericana concibiendo, pensando el futuro que se nos enfrenta en el caso de la post-pandemia, cuando por fin podamos hacer valer el post, porque lo cierto es que aún estamos en el centro del huracán y no sabemos realmente hacia dónde nos vamos a dirigir. Regreso a como empecé. Nada de lo que podamos decir en estas próximas semanas, tal vez meses, tiene realmente ninguna posibilidad de ser definitivo. Estamos sobre un territorio de revolución de todos los paradigmas en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los más domésticos hasta los más globales que involucran a la humanidad entera. Yo concluiría esta primera parte diciendo el sector cultural ha entrado en una nueva fase de su crisis en el caso de México, que no es nuevo, que ya se venía planteando desde años anteriores. Por supuesto, nadie hubiera querido que estuviéramos aquí y por supuesto, como toda crisis, tiene oportunidades, pero dependerá en mucho de la manera en que las instituciones culturales mexicanas, en que el gobierno mexicano entienda que
En cualquier circunstancia, la cultura es un gran aporte para el desarrollo del país y es un factor que a nivel global lo veremos reflejado en este gran momento esperado que es la Agenda 2030, cuando el mundo entero se vuelque a una nueva idea, a un nuevo concepto del desarrollo en el futuro próximo. Muy bien, Edgardo, muchas gracias. Has tocado pues diferentes aristas, todas relevantes. Marcaste la crisis por la que atravesaba el sector cultural mexicano y creo que no es el único país en esa situación antes del COVID y cómo el COVID ha venido a evidenciar muchas contradicciones y agudizar muchos problemas que ya se perfilaban. Hablas de la Agenda 2030. Hay mucho debate sobre esta agenda, porque incluso cuando fue concebida por la Comunidad de Naciones, se hablaba mucho de la necesidad de tener un compromiso financiero para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que la Agenda 2030 va a pasar por malos momentos en los siguientes años, precisamente porque uno de los impactos más visibles del COVID es justamente en la esfera económica. Hemos visto retrocesos brutales en el Producto Interno Bruto de prácticamente todas las naciones del mundo y esto pues va a llevar obviamente a reducir, se perfila así, los presupuestos para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que de todas maneras son objetivos que no son aislados. Algo que hemos visto y que pues vale la pena puntualizar es que el hecho de que una parte del mundo, una parte sustancial del mundo viva en pobreza y carezca de infinidad de satisfactores y demás, le impacta a todos y tiene consecuencias desfavorables para todos. Un ejemplo muy claro es la pandemia. Hay países que tienen sistemas de salud verdaderamente lamentables en situaciones pauperizadas y que no tienen la posibilidad de responder a la pandemia. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una mayor inseguridad en salud para esos países, para sus vecinos y para la comunidad internacional. Entonces, si bien la agenda perfila objetivos para favorecer a los países más pauperizados del mundo, lo cierto es que los beneficios de cumplir con esta agenda serían para el conjunto de la comunidad internacional. Desafortunadamente, pues el tema de los presupuestos de los dineros pues va a estar presente en los años por venir. Y respecto al TEMEC, es verdad, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, el que entró en vigor en el 94, recientemente abrogado, ahí se omitió el tema de la cultura en México, porque yo recuerdo mucho cuando Jaime Serra Puche decía que la cultura mexicana es vibrante y que tiene cuerda y tiene vida propia y no era necesario incluir disposiciones para protegerla en un tratado comercial. Canadá no tiene la misma opinión, los países europeos tampoco, todos ellos o la mayoría de ellos cuentan con cláusulas de excepcionalidad cultural para proteger al sector. México no lo hizo en aquel Telecán, no lo hizo ahora en el TEMEC y a la cultura se le trata simplemente como un servicio, como un bien comerciable. Y bueno, se habla de industrias culturales y de industrias creativas, pero se le ve sobre todo como un servicio, lo cual creo que reduce mucho el espectro y la importancia que tiene la cultura. Vamos a regresar después a estos temas. Los invitamos a formular sus preguntas aquí en el chat de Zoom y en Facebook Live. Vamos a pasar ahora con la presentación de Maylin Pérez Parrado, que como curadora estará disertando sobre la problemática que aqueja a los museos. Adelante, Maylin. Perfecto. Comentaba que es un tema muy interesante, muy global, pero también es un tema muy dispar, porque digo que trae una reflexión un poco dispar, porque, por ejemplo, yo que estoy del lado de acá, o sea, estoy en Holanda, desde el primer momento en que la crisis, o sea, se dijo, el gobierno reconoció, estamos enfrentando una crisis, el gobierno otorgó 300 millones de euros para ayudar al sector cultural. De una vez, por supuesto, se tomaron medidas, no fue, todo ha sido muy organizado, pero bueno, siempre da cierta seguridad que el gobierno está allí de alguna manera para apoyar en el momento en que se necesita. Eso no quiere decir que no existan otras crisis y lagunas y que la disparidad no esté dependiendo del sector. Es por ello que yo me preguntaba, bueno, ¿dónde es que se ubica exactamente la cultura? O sea, ¿dónde estamos ubicados?
En mi opinión, la cultura en este tiempo de coronavirus, puedo situarla en tres esferas o etapas. El primero es su aspecto socioeconómico, que bueno, ya aquí se habló ya de que las instituciones culturales cerraron, los museos, cancelaciones de eventos, festivales, etc. La segunda es las políticas y estrategias, que ya también se ha abordado, y cómo las políticas públicas o culturales realmente funcionan o no funcionan, o existen o no existen. Y la última es la reestructuración, que ahí vienen siendo un poco las alternativas que podemos pensar. Un ejemplo de alternativas o de solución fue, por ejemplo, el Museo del Prado, que inmediatamente pues las visitas de la página web y de sus redes sociales aumentaron en el mes de marzo al 258% durante el confinamiento, porque el consumo cultural digital aumentó. Ahora bien, estos elementos no indican precisamente que no se visibilice esa crisis. Para mí, el medio digital es un medio un poco ambiguo, porque precisamente, por ejemplo, en África y en otros pequeños países, pequeños estados insulares, solo el 5% de los museos han sido capaces de desarrollar contenido digital para su público, contenido en línea. Muchos museos han cerrado. Habíamos hablado que más de 85.000 instituciones, que eso es actualmente en el mundo aproximadamente 90.000 museos. Entonces, es una gran suma. Y también los recortes laborales de ingresos económicos, que se pronostica un gran recorte tanto de independientes, o sea, de servicios profesionales independientes, como de personas que ya están ya tenían contratos fijos y que no se le van a renovar. Por este motivo, yo creo que la situación de los museos es una situación bien crítica a nivel global. Bien crítica precisamente por la falta de ayuda gubernamental, por no tener suficientes fondos. Y hago un paréntesis, me refiero a museos en la esfera pública y en la esfera privada también. Porque es importante decir esta distinción, porque hay muchas fundaciones que actualmente son museos o que funcionan como un museo, donde tal vez la crisis le afecta de manera distinta porque tienen otro tipo de fondos. Entonces, estas microfragmentaciones en el sector cultural precisamente hacen que la crisis no sea igual para todo el mundo. En mi experiencia personal, yo vengo del sector museográfico, de las artes visuales específicamente, y es otro tipo también de crisis. Por ejemplo, en el sector autónomo, aquí yo mencionaba que el 56,4% de los encuestados realmente no pueden ni siquiera pagar su propio salario, y casi el 40% de las empresas van a reducir el personal. Entonces son datos específicos, es un hecho que realmente demuestran la fragilidad de la cultura y que nos va a tocar tanto países africanos, asiáticos, árabes, europeos, o sea, de todos los continentes. Ahora, otro aspecto que también influye en el desarrollo de la cultura es la reducción del turismo cultural. Y vuelvo al caso, por ejemplo, México. Yo estuve en México y es un país fascinante, me impactó, y sé que tiene un turismo cultural muy interesante y muy amplio. En el caso de Holanda, también. Entonces, el turismo cultural, el distanciamiento social, la reducción de personas en un espacio físico, porque persona, consumo es igual a dinero también y a ingresos, pues estamos enfrentando a estos grandes desafíos. Ahora, dentro de este sector cultural están las galerías. Las galerías, que son unos intermediarios de la creación artística global. En sentido general, la galería pues gestiona el mercado primario del arte, pone en contacto a galeristas con artistas, con coleccionistas para comercializar la obra. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí me gustaría detenerme un minuto. Yo estaba hace un mes en una exhibición en Ámsterdam, en una galería, y le pregunté al director de la galería: oye, ¿cómo te va? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás desarrollando para que no tengas que cerrar la galería? Y me dijo: me va mejor que nunca, porque mis clientes no se han ido de vacaciones por el confinamiento y el dinero que tenían para vacacionar lo están gastando en arte.
Y yo me quedé anonadada. Yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí, yo he hecho en una exhibición, hice más dinero de lo que no había hecho hace un año. Entonces, eso demuestra precisamente cómo la crisis no afecta a todos por igual. Entonces, claro, estoy poniendo el ejemplo de una galería en específico, pero me hizo pensar en, bueno, ¿cuántas galerías no tendrán a los coleccionistas que no están viajando por temas del coronavirus y que el dinero que tenían planificado pues están consumiendo o comprando arte? Entonces, es un poquito de, es muy interesante esta reflexión. Lo otro es que, bueno, las nuevas fórmulas de venta online. Las nuevas fórmulas de venta online son muy difíciles también. ¿Por qué? Porque, bueno, comprar arte online es complicado, dependiendo del tipo de arte, pero, por ejemplo, si es un grabado, para comprar un grabado, para verificar la autenticidad, o en el caso de la fotografía, es un poco más frágil, su venta más delicada, porque necesitas más visualidad, tocarla, analizarla y más tiempo. Entonces ahí las ventas pueden disminuir. Sí, las galerías, como los artistas, como los museos, logran mayor visibilidad online, pero eso no quiere decir que la crisis se supere. Eso quiere decir que realmente a las personas es bueno que se consuma más cultura, es bueno que estemos más involucrados en conocer nuestra visión cultural a través de diferentes plataformas. Sin embargo, el problema todavía continúa. Por ejemplo, una de las afectaciones en el mundo del arte son las ferias. Las ferias de arte han tenido que ser todas suspendidas, la mayoría. En marzo había una feria de Art Basel Hong Kong, tuvo que ser cerrada, y allí, por ejemplo, los galeristas obtienen entre un 30 y un 47% de su negocio. Entonces ahí también ha habido una gran afectación. La Feria de Holanda de Maastricht, que se celebraba en marzo, perdón, también tuvo que ser cerrada. Y pues la Feria de Frieze en Nueva York también está cerrada. Realmente todas las ferias han tenido que ser cerradas y eso ha dado muchas pérdidas en el mercado. Sin embargo, me llamó mucho la atención algo que dijo un galerista barcelonés, Gabriel Pinós, que él dijo que, bueno, está muy interesante esto porque él reclama que si el 58% de las exposiciones que se hacen a nivel mundial se exhiben en las galerías de arte, el sector debería soportar un IVA reducido como otros sectores de la cultura. O sea, las galerías no reciben ningún tipo de apoyo o subsidio por parte de los gobiernos, ni en la reducción de impuestos ni nada. Sin embargo, son los que más promueven las obras de arte, venga de donde venga, colecciones privadas, artistas, museos, a un 58%. Entonces, eso ha conllevado al cierre total de algunos espacios. Soluciones. Bueno, yo soy optimista. Yo, bueno, como buena cubana que se reinventa, ¿no? Yo creo que sí puede haber soluciones. Sin embargo, las soluciones cuesta mucho materializarlas. Una solución, por ejemplo, para la feria de arte que yo mencionaba, Art Basel en Hong Kong, fue la creación online de viewing rooms. Se crearon muchas salas virtuales, más de 235 galerías pusieron más de 2.000 obras. Todo el mundo entró. Sin embargo, no hubo casi ventas si la comparamos con el año pasado. Eso quiere decir que todavía no estamos preparados para un consumo virtual de la cultura, al menos no desde las artes visuales, que es un arte que bueno, ya lo dice el nombre, es visual, entonces es un poco complicado. ¿Establecer alianzas? Sí, yo creo que tenemos que establecer alianzas, eso podría ser una solución. Y la plataforma Arts and Culture de Google se ha asociado, por ejemplo, a más de 1.200 museos, eso es maravilloso, y archivos líderes para mostrar sus exhibiciones en línea y, bueno, ofrecer recorridos de Street View. Eso es muy bueno porque ayuda a una gran calidad, en gran calidad de diseño, puedes mostrar su colección y mover un poco el arte o la cultura. Ahora, hay un sector también que ha sido muy afectado y son los artistas, los protagonistas realmente de todo el campo cultural. Los procesos creativos aumentan, los artistas buscan soluciones, la crisis florece la inspiración,
etcétera. Pero sin embargo, ¿cómo ha afectado realmente esta crisis a la vida de los artistas? La ha afectado mucho. Por ejemplo, el mercado, algunos comparan que esta crisis se compara a la gran crisis que afectó al arte en el 2009. Los artistas, sin embargo, algunos artistas ven cómo sus precios suben. Los artistas que están más colocados actualmente en el mundo del arte, sus precios no van a decaer, sus precios no van a estar subiendo. Como yo mencionaba, coleccionistas todo el tiempo, en vez de viajar, están comprando arte, pero saben, ya tienen a sus clientes, esos artistas van a estar muy bien. Sin embargo, hay otros artistas que están digamos, situados todavía en otra zona de creación, que el mercado no es tan sólido, o digamos, sus obras no son adquiridas o movidas en ese mercado. Y esos artistas son los más frágiles, porque esas obras dependen mucho del ascenso de las ventas, de buscarse un buen representante, de todo el arsenal detrás del arte. Y fondos, soporte gubernamental. Necesitamos hacer cumplir las políticas públicas. No hay otra opción, porque realmente el sector privado está allí, pero no podemos depender solamente del sector privado, los que pueden. Entonces, me parece que es muy delicado. Yo vi una encuesta muy interesante realizada por el Artist Leaf, donde decía que más del 95% de los artistas en Estados Unidos confirmaron pérdidas de ingresos debido a la pandemia. O sea, la mayoría. El 62% ha perdido su trabajo y el 63% no tiene vía para adquirir medios de trabajo. Y el 80% pues no tiene planes de recuperar ningún tipo de recuperarse después de la crisis. Entonces, solamente en la industria de Estados Unidos, y pongo de ejemplo Estados Unidos porque igual sigue siendo un gran referente a nivel global, 2.7 millones de desempleos y hay 150 millones en servicios de gastronomía perdidos. Entonces, de manera general, el arte perderá aproximadamente 1.4 millones de trabajo y 42.5 millones de ventas. Hay otras pérdidas, pero bueno, no quiero agobiar tanto con cifras, igual la presentación creo que lo puedes compartir después, pero se estima que en sentido general, en el sector cultural, desde junio, las pérdidas han sido 969 millones de euros. O sea, el corte ha sido hasta junio. Y ahí vemos como, ok, entonces, ¿cuánto no ingresa la cultura a la sociedad realmente, ¿no? Pues ingresa bastante, de diferentes maneras, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sucede entonces con los artistas de las comunidades intrincadas? ¿Qué ayuda reciben? ¿Qué sucede con la artesanía? Después de la crisis, ¿cómo abordaremos la oferta cultural digital que está disponible actualmente? ¿Se incrementará el enfoque en los ingresos públicos para compensar por ventas perdidas? ¿Cómo afecta a la oferta artística esto? ¿Qué significan las medidas de apoyo actuales para la financiación pública a largo plazo? Y bueno, quisiera cerrar con una reflexión que, bueno, no voy a leer porque está un poco larga, pero realmente yo creo que la reactivación económica tiene que estar unida al turismo cultural como estrategia económica del país, y esto toca en todos los sectores del arte, galerías, artistas, museos, fundaciones, etc. Y repensar un poco el turismo nacional, que va a estar muy activo luego de que se abran, no sé el caso de México, pero en Holanda ya todo está abierto y todo el mundo sale de vacaciones y todo el mundo tiene su vida relativamente normal. Y pues yo creo que las industrias culturales y creativas hay que ayudar un poco más a los artesanos y a los emprendedores para que el contenido cultural pues quede vivo y se active específicamente. Así que si tienen alguna pregunta o algún... He hablado así como muy rápido porque realmente no sé el tiempo específico que teníamos y si me pasé, disculpa. Muchas gracias, Maylene. Muy importante las aportaciones que realizas al debate, la complejidad del impacto de la pandemia, el sector cultural que no es igual
Hay gente que pierde, pero hay gente que gana. Hay ganadores en esta pandemia, como bien lo marcas. Y bueno, en la problemática de la pandemia, pues hay que reflexionar respecto a cómo han respondido los países a la crisis del sector cultural. En una entrevista donde participé con Maylin hace algunas semanas, comentábamos que el gobierno de Alemania, por ejemplo, no solo el de Holanda, ¿verdad? El de Alemania caracterizó a la cultura como artículo de primera necesidad y dispuso paquetes millonarios de rescate para creadores, cineastas, escultores, escritores, en fin, para dinamizar el sector cultural, porque uno de los argumentos de la canciller Merkel es que el mundo más que nunca necesita la cultura para salir adelante ante esta pandemia. En este sentido, pues el sector cultural tiene una relevancia no solo espiritual o moral. Maylin nos ha evidenciado también que tiene una importancia económica, y el tema del turismo cultural, que sin duda ha sido muy golpeado en la pandemia, pues debería ser revalorado precisamente a la luz de los beneficios que puede reportar para la reactivación de actividades en la esfera y para creadores, artistas y demás. Vamos a pasar a la tercera participación, pero los vamos a invitar a participar en la encuesta que tenemos aquí. Les pedimos que la vean y la respondan. La pregunta para la encuesta de hoy es la siguiente: ¿debería la cultura figurar entre las prioridades de los países ante los efectos de la pandemia? Las opciones de respuesta, unas dicen que sí y otras dicen que no. Las que dicen que sí sugieren lo siguiente: sí, porque es un derecho humano; sí, porque forja la identidad de las sociedades; sí, porque es un bálsamo en medio de la pandemia; sí, porque es un sector prioritario para el desarrollo de las naciones; sí, porque es una necesidad espiritual anímica del ser humano. Y las opciones que no señalan: no, porque hay temas más urgentes que merecen atención; no, porque con la crisis económica actual no es posible apoyar a la cultura; no, porque carece de relevancia frente a la pandemia; no, porque la cultura de todos modos es amenazada por la globalización; no, porque la cultura es independiente e inmutable y sobrevive a pesar de todo, como decía Jaime Serrapuche cuando negociamos aquel Tratado de Libre Comercio de 1994. Los invitamos entonces a responder la encuesta y sin más, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro querido Humberto Vélez. Por favor. Muchas gracias, mi querida María Cristina. Es un gran honor estar aquí compartiendo este foro con Edgardo Bermejo y con Maylin Pérez, y por supuesto contigo, y te felicito porque de una vez ya te atreviste finalmente a hacer este tipo de cosas, de ejercicios a los cuales yo tanto te quise animar, y qué bueno que lo hiciste. Un gran honor que me hayas invitado a hacer esto, y yo voy a enfocar pues no es un análisis, es más bien una reflexión personal de cómo está yéndole al artista en su reclusión en la pandemia en México, que no tiene para nada que ver la reclusión en México con la ya no reclusión en Holanda, según me estoy enterando. Allá ya están en la calle. Aquí estamos en la calle por necesidades por distintas, no por haber planeado bien todo. Pero bueno, como ya bien decía don Edgardo Bermejo, la crisis para los artistas de toda clase, no fue menos para los actores y los actores de doblaje, ya venía desde muchos años. Por ejemplo, todos conocemos la serie de Los Simpson y conocen la participación que tiene Homero Simpson, al cual yo doblo en ese programa, ¿no? Para el efecto del pago de estos personajes, del dinero que uno tiene que llevar, los honorarios que uno se lleva por esto, se basa en la empresa, en los tabuladores que ha negociado la Asociación Nacional de Actores desde hace más de 50 años con las empresas, ¿no? Y cada vez negocia con menos porque cada vez se le hace menos caso a la Asociación de Actores para defender sus derechos laborales en colectividad, y por supuesto las empresas cada vez más negocian sus contratos con los actores de manera individual, porque es mucho más fácil amedrentarlos y hacer mucho menor la amenaza de un paro, de una huelga o de aumentos simples de salario, vaya, de revisiones simples que no se han dado hace 5 años o más, personalmente, que con un sindicato, que es una amenaza todavía más grande, ¿no? Bueno, viendo esto,
Ya hace muchos años, digo, tiene más de 5 años que no se revisan los salarios en las empresas. El personaje de Homero Simpson, no voy a poder explicar porque es una cosa tan intrincada el tabulador de Landa que me tomaría todo mi tiempo y mucho más en explicar eso. Pero baste decir con que tiene 60 intervenciones, para decirlo de alguna manera. Cada intervención consta de 25 palabras, por lo tanto nosotros cobramos por palabra dicha. Bueno, entonces Homero Simpson saca en promedio alrededor 60 intervenciones, o sea, 60 por 25 palabras. Por esto, la Asociación Nacional de Actores y las empresas dicen que el actor debe cobrar 581 pesos por hacer este trabajo de doblar la voz de Homero Simpson en un capítulo. Menos impuestos, por supuesto, ISR, masiva, todo ese lío. Nos acaban quedando como 400 pesos al protagonista, porque Marge Simpson, que tiene alrededor de 25 loops, según este tabulador, cobraba 324 pesos menos impuestos, o sea, como 250 pesos mexicanos por hacer este trabajo. El Bart Simpson, que tenía más o menos como unos 15 loops por capítulo, cobraba 252 pesos, y Lisa, que tenía más o menos 20 loops, cobraba 283 pesos según este tabulador. Vaya, esto es lo que nos pagan por hacer este trabajo, con lo cual te estoy diciendo que pues en un comparativo con Dan Castellaneta, que es el individuo que le da la voz a Homero Simpson en el idioma original, en el inglés allá en California, Los Ángeles, él cobra $3 millones anuales por hacer esto, por hacer una temporada de 25 capítulos. $3 millones anuales no los gana ni la empresa mexicana que hace el doblaje, ¿no? Por supuesto, las economías son distintas, Estados Unidos es una economía monstruosa, la nuestra es mucho más pequeña, nosotros no somos los creadores originales, vaya, toda proporción guardada, desde luego, no hay proporción, o sea, entre $3 millones que gana el protagonista de allá y 500 pesos que gano yo, bueno, la desproporción es gigantesca. No es que yo quisiera ganar los 3 millones, bueno, sí los quisiera ganar, pero digo, no es posible, eso no es a lo que uno aspira. Pero 500 pesos por hacer este trabajo tan especializado se me hace de por sí desde hace muchos años que era... no quisiera usar la palabra justicia, eso no tiene nada que ver con esto. Se me hace absurdo que le pagues a un trabajador tan especializado para hacer este tipo de trabajo una cosa así. Lo obligas a dedicarse a otras cosas, a no cuidar su propia carrera, a no tener manera de superarse, a descuidar la profesión, y obligas a la gente que vale la pena a no querer hacer este negocio. Y por lo tanto, estás obligando a que cada vez más gente que no está preparada para hacer esto, pues lo haga, porque el empresario prefiere pagar esto a pagar lo que, o sea, no sé que sea lo justo, pero una cosa que me permita a mí vivir con cierta decencia, ¿no? Bueno, desde esto viene ocurriendo, te digo, desde hace mucho tiempo, pero nosotros entonces, para subsanar esto, para medio paliar esto, pues hacíamos muchas otras cosas, que, por ejemplo, la notoriedad que me dio a mí ser la voz de Homero Simpson me permitió hacer giras internacionales ofreciendo un show que ofrecí desde el Río Bravo hasta las Patagonias, Argentina y chilena, cada semana. Yo salía los jueves o los viernes a cualquier país o a cualquier ciudad de la República Mexicana o de toda Latinoamérica, hacía un show o 2 o 3 durante la semana, los que podía vender, y entonces me pagaban. Tampoco era que cobrara tanto, pero mucho más que esto, pues, en cualquier lado cualquiera cobra mucho más que esto, ¿no? Entonces, con eso, bueno, regresaba a mi casa y podía afrontar los gastos mínimos, siempre sin poder juntar para hacer el ahorradito de la casa o nada de eso, ¿no? Uno tiene que pagar lo que se tiene que poner hoy, la comida que se va a comer mañana, y ya está, ¿no? Prueba de eso es que hoy, como con la hiperactividad de la red que mencionaba Edgardo Bermejo hace rato, nos enteramos de todo o de casi todo, y ahora me es más frecuente encontrarme con letreros dolorosísimos como el de que, por ejemplo, actores de una prosapia enorme, de una tradición enorme del doblaje mexicano que le dio mucho a la cultura de toda Latinoamérica desde los años 60, que es don Carlos Becerril. Algunos se han de acordar de que doblaba al sargento Saunders en aquella gloriosa serie de Combate que era vista por mucha gente de mi edad. Este señor acaba de publicar que como se está muriendo de hambre, por favor, hagamos una cooperacha. Bueno, no fue él, sus amigos, los más cercanos, están diciendo, hay que hacer una cooperacha, porque con este dinero no se puede juntar para la vejez. Pero
no es el único que ha hecho eso. Se acaba de morir un compañero nuestro que mencionó hace rato, Maylin Pérez, a que hay personas que ganan mucho con la pandemia, pero hay la mayor parte no. ¿Quiénes son los que no en el doblaje? Pues los no conocidos, ¿no? Un compañero que no conocía a nadie más que nosotros, que era muy querido, pero se acaba de morir en la miseria más absoluta, ¿no? Porque si la gente que ganó estos 500 pesos nunca hemos podido juntar para morir decentemente, pues este hombre tuvimos que hacer cooperachas y cada semana hay que hacer cooperachas para subsanar los gastos de ancianos o de enterramientos, ¿no? Entonces, bueno, esto resulta verdaderamente doloroso, pero es absurdo para la economía, para la honestidad, para la moral, para el sostenimiento humano pues no solo de la especialidad del doblaje, ¿no? Sino de la especie humana. ¿Cómo rayos es que nos dejamos ir hasta tanto, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos las cooperachas como podemos, pero no hay nadie que diga, a ver, vamos a hacer un fondo por esto. ¿Qué es lo que hace el sindicato? Bueno, lo que puede, pero tampoco el sindicato puede hacer tanto, ¿no? El sindicato se le tienen que reconocer varias cosas, pero tienen un montón de problemas también, derivados también de la falta de atención. Bueno, esa es otra historia. Voy a continuar. Cuando en estas condiciones nosotros, los que podíamos tener un personaje del tamaño de Homero Simpson, que tampoco somos muchos, somos, como decía Maylin, los artistas notorios que venden en las galerías, y aquellos venden sus obras por millones, pues yo las vendía por unos cuantos miles de pesos, y bueno, podía por lo menos pasar la pensión alimenticia. Nos toman la pandemia, se prohíben todos los eventos masivos, qué bueno que se prohibieron, porque si no, yo voy a ganar dinero allá, pero voy a matar gente con mi presencia y la gente me va a matar a mí con la presencia de ellos, ¿no? Entonces ya no puedo ir a hacer esto, me corta absolutamente todos los ingresos importantes y me quedo con estos, con los 500 pesos pero los 500 pesos siempre hay que ser protagonista de la serie, pero no siempre soy el protagonista de la serie. Yo tengo 65 años y ya casi no soy el protagonista de nada, porque los protagonistas tienen 15 años, 20 años, 25 años, no 65. Entonces ya no hago 60 loops para ganarme esto, hago 7 loops y por hacer 7 loops me pagan 200 pesos. Ahora, como ya no se puede ir a ningún lado, las empresas cierran al principio, porque después abrieron, y ahorita les voy a decir eso en relación a otra cosa que mencionaron Maylin y Edgardo. Al principio cerraron las empresas y nos dijeron, bueno, vamos a hacer esto de forma virtual. Y esto ofreció un montón de soluciones que resultaron ser más catastróficas que la ya de por sí catastrófica participación de cualquier artista en el doblaje, ¿no? La primera de todas, la multimencionada por Edgardo, que era la hiperactividad en la Internet. Entonces me dicen, yo puedo hacer que tú desde tu casa, mandándote un programa que se llama Session Link, te mando la imagen, pero no la puedes piratear porque tiene determinados códigos, te mando el sonido, no lo puedes piratear porque te mando el libreto y no lo puedes piratear. Vaya, Session Link hace que tú no te puedas robar las imágenes para piratearlas, ni nada por el estilo, solamente las puedes doblar ahí. Ok, perfecto, yo dije, genial, sí, genial. ¿Y con qué ojos? ¿Cuáles ojos? ¿De qué hablas? Tengo que acolchonar el cuarto porque con todo este rebote que tengo acá, pues se oye horrible, y en Netflix, también multimencionada por Edgardo, pues no me van a transmitir un audio como el que estoy mandando ahorita porque se oye horrible, es terrible, todo lleno de ecos. Tal vez ahora no lo notes, pero si pones atención no es lo mismo el audio de una película profesional que el audio que estamos generando ahora todos nosotros en estos cuartos en los que estamos transmitiendo. Número uno. Entonces, ¿qué? Pues hay que acolchonar. ¿Y eso qué? Pues cuesta dinero. Pues papá, dinero es lo que no tengo, mi rey. Bueno, ok, tú hazle como quieras, pero yo, me dice la empresa, yo te recibo tu audio en cuanto estés preparado. ¿Qué más necesito? Y me manda una lista gigantesca de cosas. Primero, el micrófono, que tiene que ser de marcas específicas, que tenga conectividad USB o manera de conectarse por una interfase USB y cables. Vaya, una lista gigantesca y poderosísima y sobre todo cara de cosas que tengo que comprar yo, pero aparte, pues todo esto está generando un montón de electricidad, los focos, la computadora, todo. Esa ya no la va a pagar el empresario, porque cuando yo iba a trabajar allá, el llamado lo daba una secretaria que le pagaba, ¿no? Ya no, se generan automáticamente los llamados, yo tengo que estar muy atento y tomar el llamado porque si no se lo dan a otro. Y pagar todo lo que le correspondía a la empresa. Ya se están ahorrando hasta el papel de los libretos porque te lo mandan a ti. Entonces, o tú los imprimes o los lees en el telefonito mientras estás así viendo las cosas en el telefonito, acá tratando de ver la pantalla al personaje y el libreto acá.
Es muy difícil, pero bueno, se puede uno adaptar. Pero con esto quiero que ejemplifique, que sepan ustedes, lo quiero dar a conocer para que sepan toda la cantidad de cosas que se están ahorrando los empresarios ahora, que tiene que ver con lo que decía Maylin. Hay gente que sí está ganando en la pandemia. Los empresarios de doblaje son unos de ellos, como los de las galerías de arte en Europa, ¿no? Capaz que aquí en México también. No sé, porque las he visto cerradas las galerías de arte aquí en México. Yo soy asiduo de ellas y he visto cerradas casi todas, ¿no? O todas, no me acuerdo de ninguna que esté abierta aquí. Pero bueno, el caso es que el empresario me pide todas estas cosas y yo tengo que gastar. Me costó 4 meses juntar todo esto, no por otra cosa, porque no tengo el dinero para decir, sí, dejé de pagar el 80% de la pensión alimenticia. Entonces, la pobre de la madre de mis hijos está teniendo que correr con ese gasto y también es actriz de doblaje. Así que bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos reduciendo los gastos personales. Tiene 5 meses que no me compro zapatos, ni ropa, ni nada, solo comida, porque si no, ni siquiera podría pagar lo que tengo que pagar. Y ella también, y mi hijo igual. Bueno, no gastamos porque estamos todos encerrados. Eso lo hace un poco más fácil no gastar, ¿no? El caso es que, bueno, después de todo lo que tuve que comprar, tengo que hablarles a las empresas para decirles que ya tengo todo lo que quieren. Y entonces me hacen una prueba y me dicen, vamos a hacer una prueba, conéctate. Y me dicen, no, porque Fabra. ¿Y sabes qué es lo que más falta? La internet, Edgardo, que por esta hiperconectividad está causando problemas de conectividad. Porque como todos están conectados, pues se cae la red. Y entonces tienes que comprar la internet de altísima velocidad, o sea, la de 300 megas, que solamente son 300 de subida, porque son 5 de bajada. Entonces a mí no me sirve de nada, porque de subida no la quiero. Digo al revés, 300 de bajada y solo son 5 de subida. Yo necesito la de 300 de subida también. Ah, no, bueno, esa es todavía más cara porque esa solamente se puede conseguir con fibra óptica. Y entonces esa cuesta un dineral impagable. Y entonces te empiezas a hacer cuentas. Me van a pagar 200 pesos por el llamado según el tabulador de Landa. Yo tengo que pagarle a la empresa 500 pesos mensuales por la internet de alta velocidad. Pues no es negocio. Pues no, pero si quieres, pues ya aquí la empresa te recibe. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la gente más poderosa, por supuesto los que tienen dinero, compraron sus cositas y la están ofreciendo, pero normalmente estos no trabajaban en doblaje. Entonces estos son gente que no está calificada y las empresas los están admitiendo, empezando a sacar productos de baja calidad actoral. Esa no se puede medir porque no es una ciencia medir el arte, ¿no? La calidad actoral, ¿cómo la mides? Pues nomás te sientas y dices me gustó y no me gustó y ya está, ¿no? Capaz que los críticos de arte, los críticos de televisión, de cine, de radio, de teatro, sepan decir, sí, fulano tiene, o sea, los Óscares o no sé quiénes digan que fulano tiene calidad y sutano no. Pero el que hace los llamados en el doblaje, dudo mucho que sepa decidir o definir quién tiene calidad o no. Y para el caso da lo mismo. Lo que les importa es que tengas conectividad, o sea, que tengas la internet de altísima velocidad, esa fibra óptica para que sea de ida y de bajada, y los micrófonos y todo lo que te piden, el cuarto acolchado, todo. O sea, la calidad profesional que a ti te daban antes, que cuando empezaron a bajar los salarios tan horribles y a no revisarlos en doblaje, yo hacía una broma. Decía, cada vez te pagan menos. Un día de estos vas a tener que empezar a pagar por ir y otro día de estos vas a tener que traer tu propio micrófono porque la empresa ya ni eso te va a querer dar. Bueno, pues ya está pasando. Ahora la gente paga por trabajar en el doblaje y está llevando o sea, yo estoy llevando mis propios micrófonos, ¿no? Bueno, si no es así, no es bueno. Entonces yo lo tomé como una inversión, la hice la inversión y ya está. Pero me están haciendo las pruebas y entonces me dicen, mire, le falta esto, le falta el otro. Lo único que me falta ahora es la conectividad esta. O sea, tengo que comprar la internet de ida y de bajada igual, o sea, esta cosa de óptica, de fibra óptica. Bueno, cuando la tenga, entonces seré bienvenido en el doblaje. Mientras no, pues se quedarán sin mi participación y a ellos no les importa porque están usando, pues el que sí puede. Pero ya abrieron. Pero de plano nunca cerraron las empresas de doblaje, porque aunque Hollywood y las productoras más grandes del mundo pues no filmaron, de todos modos había material, pero para años, ¿no? Pero no todo ese material era bueno, pero pues lo están doblando y lo están transmitiendo en tu multimensionada Netflix, mi querido Edgardo, ¿no? Material que parece que es nuevo, pero si te das cuenta, son películas producidas hace 20 años, ¿no? O series producidas hace 3 o 4 o 5 años que no habían salido por alguna razón y ahora están saliendo. Entonces se tienen que doblar.
pero entonces el doblaje es en estas condiciones. ¿Quieres no venir a la empresa porque tú tienes 65 años y tus condiciones y características te exponen demasiado a contraer el virus? Pues hazlo desde tu casa, pero tienes que invertir un dineral para hacerlo. Ahora, ¿quieres venir? Pues te abro las puertas, pero quienes van a doblar, pues solamente son las personas que no están capacitadas, aquellos que decían, yo quiero mi oportunidad, sí, ahorita, mi sueño es ser actor de doblaje. Ya está tu sueño cumplido, es la jauja de los sueños cumplidos ahora. ¿Por qué? Pues porque se abrieron las compañías, de hecho nunca cerraron, con todos estos muchachos inocentes que quieren aprender, no están aprendiendo nada, la están súper regando, y vas a ver los productos doblados, hijos de la pandemia, en qué condiciones van a salir o ya están saliendo. Yo ya estoy viendo de estos productos que yo pude mandar algunas cosas grabadas desde acá en otras condiciones que tampoco no vale la pena mezclar, porque no solo te puedes conectar para hacer esto en vivo por el Session Link, sino puedes grabarlo en tu casa con tu Pro Tools y mandarlo después. He hecho varias películas en ese sistema que ya están pasando al aire y se ven rarísimas porque la calidad de participación es excelente en unos actores y el otro dices, ¿quién es este que no sabe ni hablar y que no hila una palabra detrás de la otra, ¿no? Entonces ya la calidad está saliendo híbrida y el que la juzga es el público, ¿no? O sea, el público será el que decidirá si eso le gusta o no y vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, el impacto en la economía personal, que es lo que yo quise tratar en este foro, porque bueno, yo no tengo datos así como tienen ustedes, yo tengo los míos personales, la economía personal de los actores de doblaje está cayendo mucho. Ahora, no solo nos dedicamos al doblaje, somos actores en general. Hacemos shows, como ya dije, entonces están prohibidos, pues ya está. Hay actores que se movieron y están haciendo, como bien decía Maylin, la cosa por internet, ¿no? Yo también ya lo intenté, pero el público no ha respondido bien a esos espectáculos en internet. A mí me decía gente del público, ¿para qué quiero pagar por verlo a usted en una pantalla de computadora? Pagar por verlo. Si le pongo en el YouTube Humberto Vélez y aparece usted haciendo el mismo show o el show que sea, gratis. Entonces, ¿para qué le pago? Mejor cuando quiero verlo, pues pongo Humberto Vélez, a usted aparece la cantidad de veces haciendo lo que sea, porque como he dado shows, te digo, por todos lados, la gente los grabó con sus teléfonos y entonces los subió y la hiperconectividad está operando en mi contra económicamente, ¿no? Entonces los shows que he presentado pues, han resultado un fracaso económico, ¿no? Porque el último que hice fue de una asistencia de 120 personas, vaya, ni siquiera en vivo se tiene tan baja asistencia, ¿no? Nunca. Es difícil, bueno, no sé qué es lo que va a pasar, tenemos que acostumbrar a la gente a que haga esto en línea o no, o esperamos a que todo se componga como en Holanda y salir todos a la calle. Bueno, México no es Holanda, no sé qué tenemos que hacer, o sea, lo que pasa es que está llegando ya a las soluciones, a la época de soluciones que dice Maylin, ¿no? No sé qué soluciones dar, pero, por ejemplo, el último problema que voy a exponer es esto y después propondré una solución inocente y además ingenua, hija solo del deseo y no de la obtención de datos ciertos. El problema más grave que tenemos ahora es precisamente la conectividad. Como estas empresas de Internet están viendo aumentadas sus demandas por su servicio, pues están incrementando el precio, pero no están incrementando la calidad de su servicio. Por ejemplo, Easy ya me avisó que dentro de un mes o no sé cuánto, creo que ya me lo aumentaron, de hecho, me van a aumentar el 20%. O sea, dices, pero ¿cómo? ¿Por qué no me aumentas la calidad? Cada sesión que tengo, cada clase que tengo, tuve que hacer clases por internet. No es lo ideal dar clases de actuación por internet, jamás. Esto tiene que ser presencial, la actuación yo tengo que tocarle la panza al alumno para ver si está duro de la panza. No se la puedo tocar ahí, tengo que hacer un montón de cosas físicas cuando estoy dando clases de actuación. Por internet no se puede, pero bueno, hay que adecuarse, o sea, tampoco te vas a poner a llorar y decir, pues no puedo hacerlo. Las hacemos lo mejor que podemos, hicimos investigaciones para hacer las clases, vaya, como podemos estamos haciendo, pero cada clase se cae 3 o 4 veces el servicio, o sea, desaparezco de la escena o me desaparecen los alumnos o me quedo congelado así y ya no hay más manera de regresar, ¿no? Entonces, los alumnos que pagaron por ver esa clase, pues se sienten defraudados. Les digo siempre que yo no tengo la culpa, que es el servicio de internet, pero da lo mismo, no es quien tenga la culpa, es que no está sucediendo, Edgardo, la hiperconectividad no se está dando, cada vez está más flaca y cada vez está más cayéndose. Bueno, ¿cuál sería la solución entonces? Esa solución ingenua que les digo que saqué de la muy bien documentada presentación de Maylin y de Edgardo,
Yo no tengo esa documentación, pero tengo una petición. Por Dios, humanícense. Si están ofreciendo un servicio, me lo están pagando, me lo están cobrando y aparte me van a subir los honorarios por darme ese servicio, por lo menos háganlo bien. O sea, los empresarios de doblaje también humanícense, solidaricémonos todos, no solamente los de abajo, para ver cómo le hacemos para hacer cooperachas para enterrar a nuestros muertos, ¿no? Sino también los de arriba, los del medio y el público, todo el mundo, que se entere que estamos pasando por... No es una situación especial nuestra, ¿eh? Pues ya lo dijeron todos los demás, esto lo estamos pasando todos. Y si lo estamos pasando todos, no entiendo por qué lo seguimos pasando. Deberíamos ya haber instrumentado políticas entre todos para no seguir pasando estas babosadas. De entrada, la hiperconectividad sería lo primero que debería estar así, girita, pero como navajita de afeitar, ¿verdad? Para que la cosa fuera mucho más fácil o menos difícil para todos, porque si ya vamos a tener que vivir la mayor parte de nuestras vidas conectados, pues entonces tú que eres el que me conecta, pues conéctame bien, compadre. Muchas gracias por esto, perdón por todos esos exabruptos, espero que les haya servido, estoy a sus órdenes si tienen preguntas. Gracias, Cristina, gracias, Maylin, gracias, Edgardo, gracias a todos. Muchas gracias, Humberto. Has señalado muchos aspectos importantes. Yo destacaría un par de ellos. La división en el sector cultural, el hecho de que es un sector muy dividido y, bueno, aquello de divide y vencerás creo que aplica perfectamente y lamentablemente en este caso. El tema de la hiperconectividad ya se ha mencionado insistentemente por parte de los tres participantes. Tiene que ver con la necesidad de recurrir a las actividades virtuales ante la imposibilidad de desarrollarlas de manera presencial. El asunto es que en México la principal red la controla el señor Carlos Slim de Grupo Carso y él no invirtió en infraestructura para mejorar la conectividad. Hace falta fibra óptica por toda la ciudad. Hay en algunas partes, por ejemplo, de Ciudad de México, pero no es la generalidad y tampoco podemos hablar de una generalidad a propósito del resto del país. Entonces, ¿eso en qué deriva? Pues en que hay un acceso diferenciado a la red y efectivamente los costos de tener una red de alta velocidad pues son prohibitivos y bastante inaccesibles para la mayor parte de las personas. Por eso, por ejemplo, ahora que la Secretaría de Educación Pública anunció que se reanudan clases, será por televisión, porque la conectividad no nos va a dar. No podemos conectar a los chicos a internet porque no tenemos ni la infraestructura, ni tenemos el ancho de banda, ni la fibra óptica para poder dar este servicio tan fundamental a los chicos. Y vamos a ver cómo funciona en universidades, porque también a veces pensamos que los estudiantes de universidades tienen más posibilidades de acceder a la conectividad, pero no es tan así. La conectividad supone muchas cosas, supone que tienes luz, supone que tienes, además del internet, una computadora o un teléfono inteligente o una tablet. Y estos son insumos que muchos damos por sentados, pero no necesariamente están al alcance de todas las personas, máxime con el desempleo masivo que se ha generado a la luz de la pandemia. Entonces es una situación bastante complicada. Así que, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos bastantes preguntas y felicitaciones también a los expositores. Y algunas preguntas se repiten. Voy a leer rápidamente las preguntas y voy a pedirles a los expositores que participen en las respuestas en el orden en que se presentaron. Entonces, vamos con la primera, es para Edgardo. Dice, la transformación a una era de la cultura digital aumentará la brecha entre quienes tienen y pueden acceder a las TICs y quienes no. Bueno, creo que esa pregunta ya queda contestada. Preguntan también, hasta ahora las conversaciones se han enfocado principalmente en las dificultades que ha traído la pandemia. Sin embargo, sabemos que las crisis también traen oportunidades. En ese sentido, ¿qué oportunidades ven para el sector cultural en el mundo post-COVID? También tengo dos preguntas, dice Melanie Vences, tengo dos preguntas.
Además de las afectaciones a los espacios culturales y a los artistas, ¿cómo afectará esta crisis al soft power cultural de las naciones en general y de México en particular? ¿Cuál es su opinión acerca del proyecto Chapultepec y de la nueva red de museos? Humberto Vélez, ¿cómo afectará la pandemia el medio del doblaje y las oportunidades para aquellos que hemos estudiado esta disciplina por algún tiempo y que queremos incursionar en él? Para Maylin Pérez, la falta de cultura y el pleno conocimiento de su importancia en el desarrollo saludable del ser humano se da en todos los niveles, incluso en el gobierno. La falta de apoyo a galerías, por ejemplo. La pandemia nos obliga a todos a imaginar y diseñar nuevas estrategias para subsistir y crecer, incluso independientemente del apoyo gubernamental. En su opinión, ¿qué propuestas o estrategias propondría para cubrir las necesidades culturales de la población? Para Humberto Vélez, el entretenimiento es muy importante. Un buen entretenimiento induce la liberación de hormonas como endorfinas, oxitocina, serotonina, dopamina, las cuales nos brindan sensación de felicidad, placer, tranquilidad, contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés. En resumen, el buen entretenimiento estimula el sistema inmunológico, haciéndonos más resistentes a las enfermedades. ¿Qué propuestas haría para fomentar el entretenimiento y revalorarlo? De igual manera, para el trabajo de los actores de doblaje, ¿qué se debe hacer para que sea reconocido y retribuido de manera justa? Para Humberto Vélez, preguntan, ¿y el sindicato y el gobierno entonces qué papel juegan en estos casos? También para Humberto, ¿qué futuro a corto plazo le espera a los profesionales del doblaje en materia de mejoras salariales? ¿Se podrán mejorar los tabuladores por medio de acuerdos con las empresas de doblaje? Me parece una pena que los salarios sean tan bajos para tan excelente y artístico trabajo. Mis respetos y admiración para usted. También para Humberto, considero que el doblaje es tan importante que puede determinar el éxito o el fracaso de un producto. Los consumidores, ¿qué podemos hacer para ayudar a que la realidad de los actores de doblaje cambie? Muchas gracias a usted y a todos los compañeros de doblaje por tantos momentos de felicidad que nos brindan. Entonces, teniendo estas preguntas de fondo, le pido a Edgardo haga uso de la palabra, por favor. Me pareció, Cristina, muy acertada la manera en que has armado esta mesa, porque lo que hemos podido hacer en este primer bloque fue hablar desde un ámbito general, que fue lo que yo presenté en un principio, aterrizar en un caso particular que son las artes visuales y los museos, que lo ha hecho estupendamente Maylin, y tocar finalmente un caso personal. El caso de Humberto es el caso de miles de trabajadores mexicanos de la cultura que se enfrentan desde el lugar más, desde la mayor indefensión a los retos de la pandemia. Haré un paréntesis al respecto diciendo que a pesar de todo, Humberto tiene la capacidad de transformar lo que parecería una tragedia en una extraordinaria exposición llena de alegría y de humor. Y que eso es finalmente la tarea final de la cultura, traernos en medio de la mayor adversidad el recuerdo de que somos seres creativos, jubilosos, que podemos sonreír y que podemos avanzar desde la inteligencia y la creatividad. Gracias, Humberto, por esta pequeña lección que es, decía yo, la historia de miles de trabajadores de la cultura de México que se enfrentan a esto. Igual que tú, padezco los horrores de los servicios de Internet, etcétera. Dicho esto, quiero apurar algunas pequeñas conclusiones de este foro. ¿Qué está cambiando? ¿Qué podría cambiar de forma paradigmática en relación a las políticas culturales y la pandemia? Lo primero que quiero decir es que en el ámbito mexicano, quizá en el ámbito iberoamericano, hemos escuchado un poco lo que yo diría demasiado rollo. Es decir, el gobierno mexicano no nos ha dicho hasta ahora qué cantidad de recursos va a disponer de manera extraordinaria para armar una bolsa con la cual apoyar al sector cultural mexicano en medio de esta terrible crisis que enfrentamos. No sabemos cuánto. Hay por ahí iniciativas muy aleccionadoras, digamos, que hay que ponderar, pero si ustedes recordarán el programa Contigo a la Distancia, que apoyó a 200 creadores mexicanos, más o menos, ofreció 20,000 pesos. 20,000 pesos evidentemente no es una cantidad que pueda traducirse en revertir los efectos de esta crisis. Pongo el ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido ha destinado un paquete del equivalente a 30,000 millones de pesos solo en una bolsa especial
para enfrentar la crisis y para apoyar al sector cultural británico. 30,000 millones de pesos es 2 veces todo el presupuesto de la Secretaría de Cultura de México. Canadá ha hecho algo similar. No sabemos aún cuál es el monto, y muy probablemente no solo no hay un monto, sino que habrá una reducción de acuerdo a lo que se está viendo. ¿A qué quiero llegar? A que sí parece que estamos ante un cambio muy interesante en el paradigma de cómo hemos entendido las políticas culturales en los últimos años. ¿A qué voy? Todo parece indicar que con medidas como las que ha tomado el Reino Unido, Canadá, otros países europeos, hay un nuevo consenso en el sentido de que las políticas culturales en esta crisis tienen que recuperar un papel perdido. Es decir, ¿cuál es el papel de los ministerios de cultura fundamentalmente? Bueno, pues crear infraestructura cultural, museos, bibliotecas, etcétera, fomentar la creación, dar becas, premios, publicar libros, digamos, ayudar estimular el consumo cultural a partir de subsidios, de creación de espacios, de bibliotecas, etcétera. Pero todo parece indicar, Cristina, que la dimensión de esta crisis ha puesto a las políticas culturales del mundo ante la obligación de ver por primera vez al sector cultural también desde un espacio de ayuda social. Es decir, la transformación de la gestión cultural también en cultura de apoyo social. No hay de otra. Tenemos que enfrentar con recursos públicos esto, porque el artista ha llegado a un momento en el que no basta con que le digas te doy una beca, te doy un premio, sino necesitamos realmente, y ese es el cambio del paradigma, ante la necesidad de que el Estado intervenga, como concebimos al Estado centralista del siglo XX, para detener esta caída brutal. Y no es para menos, quiero por eso regresar a un documento que ha publicado la Organización de Estados Iberoamericanos, en la que participa México. Ellos le han llamado el Decálogo para la Defensa de la Cultura en tiempos del COVID. Y en este decálogo, que ha salido hace apenas un mes, son 10 puntos en los que los países de la Organización de Estados Iberoamericanos dicen qué hacemos ante este problema. De los 10 puntos del decálogo, los primeros 3 son básicamente recomendaciones de carácter social y diría yo asistencialista, pero es que no hay otra. Los primeros 3 puntos de este decálogo de la OEI de qué hacemos con la cultura y el COVID es: necesitamos recursos para apoyar a los artistas, necesitamos crearles sistemas de protección social, necesitamos evitar que esto se nos caiga encima. Entonces, ya nos olvidamos de las partes tradicionales de la política cultural, crear museos, dar premios, apoyar la producción. Estamos ante un cambio radical. Y si los estados de Iberoamérica no se lo toman en serio, vamos a estar en serios problemas. Digamos, sería... Vale la pena que vean el documento. Pueden entrar a la página de la Organización Iberoamericana, el decálogo para el apoyo al sector cultural. Hablan de otros aspectos, uno muy importante: están llamando al sector privado a que tenga un nuevo tratamiento del sector cultural. O sea, necesitamos que el sector privado se ponga las pilas y no le deje solo al Estado la tarea de rescatar en este caso, estamos hablando de casi 2 millones de personas en Iberoamérica que trabajan desde el sector cultural. 2 millones de personas, cerca del 7% de todo el Producto Interno de Iberoamérica viene de las prácticas culturales. No es un tema menor. Dejarlo caer sería extremadamente grave. Y hay que preguntar al gobierno mexicano qué va a hacer al respecto. Dejo unos minutos para las respuestas. Me preguntan sobre soft power y la crisis. Yo pondría aquí un caso muy curioso. Pasó casi desapercibido que el año pasado México, una de las mejores noticias en términos de la presencia de la cooperación cultural mexicana internacional se dio el año pasado y pasó casi desapercibido. Esto quiere decir que México en la UNESCO obtuvo la aceptación para que en el año 2022 México sea la sede de un nuevo Congreso Mundial de Políticas Culturales que se realizó precisamente en México en 1982, llamado Mondiacult. Mondiacult
es un referente total para la gestión cultural internacional. Lo que se discutió en el año 82 en la Ciudad de México marcó las políticas culturales de todo el mundo durante 4 décadas. Por ejemplo, aquí en Mondiacult se reconoció que además del patrimonio material que la UNESCO venía defendiendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, era fundamental para la diversidad del mundo el patrimonio inmaterial, es decir, todo aquello que no solo son piedras y materias, las tradiciones, los ritos, las fiestas, o también fue la raíz, la semilla de lo que años después fue la Declaración en Defensa de la Diversidad Cultural, que hoy sigue siendo fundamental. No podemos estar solo atrapados a los poderes hegemónicos de los grandes centros mundiales de la cultura. Todo eso se discutió en el 82 en México. ¿Cómo va a ser la agenda de la cultura para el próximo siglo? Por ejemplo, cómo la cultura va a insertarse a los 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a imaginar y a concebir esta revolución tecnológica aplicada a la cultura y digital? Hay muchos temas que el siglo XXI nos ha dejado para las políticas culturales y que no les hemos dado respuesta. Bueno, México ganó la posibilidad de ser en el 2022 la sede de una nueva reunión mundial de ministros de cultura que se llamará Mondiacult y que podrá poner la agenda de la política cultural del siglo XXI en manos de, digamos, dentro de esta discusión. Esta es una oportunidad extraordinaria de liderazgo cultural de México en el mundo. Es sorprendente que haya pasado casi desapercibida cuando es un tema mayor. Yo espero que a pesar de la pandemia, el 2022 ya se ve muy cerca, pero yo espero que si bien quizás se tenga que mover un poco, México será dentro de 2 o 3 años sede de nuevo de un gran debate mundial que habrá de definir cómo vamos a concebir la cultura del próximo siglo. Y eso, por supuesto, que tiene que ver pues con un liderazgo, una presencia, un reconocimiento a México como un país que ha estado en los foros multilaterales activo desde hace muchas décadas. Dejo los últimos segundos para comentar el tema del proyecto del Bosque Chapultepec. Por supuesto que el proyecto en sí mismo tiene muchísimas riquezas. Es un proyecto que tiene en muchos sentidos pensada la cultura desde los nuevos acentos que se le da. Tiene que ver con vínculo con la comunidad, con proyectos de innovación, con participación del barrio, en fin. En sí mismo el proyecto suena, yo diría, de frontera y contemporáneo. Lo que me parece, digamos, muy preocupante es la enorme cantidad, más de 1,000 millones de pesos destinados al proyecto, que frente a los recortes de otros sectores importantísimos del sector cultural suena absolutamente inexplicable por qué invertir esa cantidad brutal de dinero en un proyecto faraónico, gigantesco. Entonces, ojalá que en un contexto distinto, este bello proyecto de reapropiación del espacio cultural urbano y de reinvención de la cultura a través del paisaje urbano, que es el proyecto Chapultepec, se diera. Pero no es el mejor momento y creo que se ha hecho, como muchas cosas se han hecho aquí, sin diálogo con el sector cultural. Se ha hecho de una manera centralista, un tanto vertical, y creo que aún es tiempo de que lo revisen, porque sí creo que no ha sido oportuno la manera en que se ha presentado y no ha sido virtuoso la manera en que se ha concebido en medio de este problema que enfrentamos. Muy bien, Edgardo, muchas gracias. Voy a reiterar la pregunta para que participen, todavía hay posibilidad de hacerlo en nuestra encuesta. ¿Debería la cultura figurar entre las prioridades de los países ante los efectos de la pandemia? Participen y hacia el final de la sesión les daremos los resultados de la votación. Ahora pues pasamos con Maylin Pérez, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, las estrategias o digamos las soluciones pueden ser muy diversas. Realmente depende del contexto en el que se esté. Yo no he vivido la experiencia específicamente en México, por lo tanto mi visión
tal vez sería un poco más global y un poco menos local. Quisiera aclarar este punto. Sin embargo, por eso puse el ejemplo de la galería en Ámsterdam, es un solo ejemplo, porque yo sé que también hay galerías, todo depende del nivel, el nivel económico donde se encuentre la persona o el espacio. Ese realmente es el principal factor. Pero yo creo que hay soluciones. Las soluciones, por ejemplo, están las colaboraciones. Me refiero a colaboraciones entre las propias instituciones, pero yo estoy optando por las colaboraciones que sean más imparciales. ¿A qué me refiero con esto? Estamos viviendo no solamente la crisis del COVID, sino demasiados conflictos de diferentes índoles, sociales específicamente, políticos, económicos, etc. Son microconflictos, el tema, por ejemplo, del racismo, el tema de la mujer, que ya existían anteriormente y que hemos venido arrastrando. Bueno, eso yo creo que también influye y determina en las instituciones culturales. ¿Y en qué sentido lo digo? En que, bueno, los trabajadores culturales, al menos de este lado de acá, nos hemos convertido en un número, en una cuota. Las instituciones actualmente piden específicamente algunas personas que trabajen para la institución, pero tiene que ser o de color de tez negra, tiene que ser minusválido, tiene que ser homosexual. O sea, están filtrando toda una serie de características físicas, que es lo que conforma lo multicultural del mundo, pero que a mí me parece peligroso porque la batalla que estamos llevando contra el racismo se puede tergiversar. Entonces, esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, actualmente estoy luchando de alguna manera desde Holanda, porque no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que las instituciones culturales nos pongan una cuota por nuestro color de piel. Eso yo no, o sea, lucho contra el racismo, me enfrento a todo tipo de discriminación, pero no voy a estar de acuerdo con eso. Creo que la lucha podemos lograrla de otra manera. Entonces, eso, por ejemplo, no es una solución. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Que la colaboración sea transparente, sea sincera. Que si un museo puede mostrar en su sala virtualmente, un museo que tenga, por ejemplo, muchos followers, muchos seguidores, en este caso, si el museo lo presenta, bueno, el museo entonces puede colaborar con una galería que no tenga tantos seguidores para que incremente su visualidad y tal vez gane un poco más de tráfico y tal vez venda un poco más. Y eso me llega a la otra solución. La otra solución es que las galerías pueden presentar un plan más reducido de sus ventas, o sea, oferta y demanda. Tal vez si una pintura no cuesta ya los 7 millones, bueno, pongo Frida Kahlo porque es el referéndum mundial, tal vez el de Pepe Juan, que no se conozca, bueno, entonces a ese hay que darle el espacio y la voz en ese momento. Yo hace poco ponía un post en mi Instagram y decía, ya, o sea, compren arte de artistas vivos, que los muertos no necesitan el dinero. Y pues eso, por ejemplo, es otro paso, dar visibilidad a través de instituciones y medios propios de artistas que no estén reconocidos, cuya obra sea buena. O sea, no es que sea como que, ay, te voy a ayudar porque sí. No, tienes que tener una obra también responsable, una obra que sea buena. Lo otro que me parece importante es hacer cumplir las políticas públicas. Seamos de donde seamos, no importa. Hay que unirnos y hay que hacer cumplir estas políticas públicas que de alguna manera existen. Yo, por ejemplo, soy cubana, pero yo viví muchos años en Panamá. De hecho, he estado entre Panamá y todavía sigo yendo mucho a Panamá. Y cuando yo llegué a Panamá no existía un Ministerio de Cultura. No existía, apenas se inauguró hace como 2 años. Y para mí fue un placer cuando se inauguró el estar abordando estos temas de hacer cumplir estas políticas públicas y que todavía estamos batallando en Panamá porque se cumplan. Todavía estamos en ese proceso de organización. Pero bueno, ahí va. Hay que hacerlas cumplir. La otra solución que yo propongo es no pensar, y disculpa un poco con el no, con la sugerencia del no, pero realmente tenemos que ser muy cuidadosos para decirlo de otra manera. El pensar la cultura como un medio de entretenimiento solamente. O sea, la cultura, sí. Muchos amigos míos pintores en Facebook, en diferentes medios, sí, hay crisis, hay el conocimiento o la creatividad, wow, floreció, sí, pero ¿qué come?
Entonces, no se come solamente de arte, no se vive del aire. Y lo otro que yo propongo en las soluciones, bueno, en el caso de México, yo voy a hablar ahora desde mi perspectiva personal, visitando aquí los museos y las instituciones, es que hagan cumplir, por supuesto, las medidas de distanciamiento con un máximo requerido de personas, pero que las cosas vayan abriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque realmente mi experiencia acá, al principio yo decía no, que no habrá nada. Bueno, ahora ya las cosas están abiertas desde el 1 de junio. No se han incrementado tantos casos, tengo entendido, pero aún así la economía está fluyendo. Entonces, lo que yo creo que es muy peligroso hacer es la cultura, encerrarla en la burbuja. Tenemos que ser capaces realmente de ver cómo conectamos y colaboramos con otros sectores económicos, tecnológicos, etcétera. Y bueno, un museo, en mi opinión, puede abrir y tener un máximo tal vez de 150 personas al día, con una visita programada, con las medidas de saneamiento. Por ejemplo, no colocar una obra que implique tanta conexión física del espectador que no se pueda tocar, por ejemplo. Entonces, ya los museógrafos y los curadores tenemos que pensar estrategias que también incluyan medidas de sanidad. Y eso me pasó, por ejemplo, en un museo aquí que fui y que había una obra y la obra cumplía su función si tú la destruías caminando dentro de ella. Pero por supuesto yo soy delgada, entonces yo con mis 120 libras caminaba y la obra no se enteraba. Tenían que caminar 5 o 6 personas para que la obra se enterrara y la obra se rompiera. Pues la obra nunca se rompió. Entonces, ahí tenemos que pensar un poquito ese tipo. Pero bueno, mis soluciones básicamente son esas. Y pedir fondos también. Pedir fondos, todos los que se puedan, dependiendo del país donde estemos, claro está. Pero bueno, ojalá que igual en México todas las cosas mejoren como en todas partes del mundo, ¿no? Así que si hay alguna pregunta, y bueno, las redes sociales yo sí creo que funcionan. Yo creo que las redes sociales funcionan para visibilizar. También creo que funcionan en el caso del arte para vender. Hay muchas galerías que están vendiendo online. No al mismo precio, pero sí se está vendiendo online. Y yo sí creo que las redes sociales tienen una función muy importante. Muchas gracias, Maylin. Efectivamente, las redes sociales tienen una función muy importante. Y un tema que no hemos tocado es el de la delincuencia organizada, que no ha descansado en la pandemia. Ha habido robos de museos, han aprovechado el cierre de museos, que es cuando son más vulnerables. Y hemos visto también un tráfico de arte en Internet impresionante. La Interpol, de hecho, ha hecho muchas recomendaciones a los países para tratar de combatir este problema que despoja de patrimonio cultural a las naciones. Así que ahí tenemos otro problema que sería importante visibilizar. Y de hecho el sentido del foro del día de hoy, como lo ha sido de esta serie de seminarios, es visibilizar temas que aparentemente no son tan debatidos a la luz de la problemática de la pandemia. Es casi un cliché hablar de los impactos económicos de la pandemia, pero no es tan frecuente que se hable de sectores específicos. Entonces, la idea también ha sido visibilizar la problemática del sector cultural en su conjunto y de aspectos particulares de la cultura. Vamos, por favor, con Humberto Vélez. Gracias, María Cristina. Mira, voy a centrarme en tres de las preguntas que me hicieron. La primera y la segunda se relacionan un poco. ¿Qué pasa con los nuevos actores? Me preguntaron. ¿Se van a poder insertar al mundo del doblaje dentro o después que termine la pandemia? Que eso quién sabe cuándo ocurra. Yo creo que sí. Yo creo que es un nicho abierto ahora. Como decía hace rato, las compañías están abriéndose y bueno, ya depende de tu responsabilidad social y tu autorresponsabilidad. Si tú crees que estás preparado para el doblaje ahorita, pues entra, compadre, porque ya te dije hace rato que las empresas están totalmente abiertas. La demanda por doblaje sigue existiendo. Hollywood cerró y no filmó, pero hay mucho stock y se está grabando todos los días al mismo ritmo que antes de la pandemia, pero no todos los actores quieren ir a trabajar y no todos los actores tienen la posibilidad de estar trabajando en sus casas por todo lo que ya expliqué antes.
las puertas están abiertas, las empresas lo están solicitando. Si tú crees que estás preparado para ello, ve, compadre. Yo creo que ahorita es inclusive mejor tiempo que antes para entrar, ¿no? Porque antes todos los que sabíamos hacer esto estábamos ahí tratando de impedir que tú entraras. Ahorita no puedo estar ahí, no puedo estar no puedo hacer nada. Tú ve, yo diría que fueras si es que te crees que estás preparado, ¿no? Entonces, si lo estás, ya vas. Luego, la otra pregunta era, solo están hablando de lo negativo y qué positivo? Ya contestó Maylin cosas positivas y también Edgardo, y yo quisiera también dar una cosa positiva. Esta pandemia, pues por supuesto, nos ha obligado a todos a inventar cosas, como dicen pomposamente, a reinventarnos a nosotros mismos. O sea, en verdad, a sacarnos cosas de la manga como magos para poder sobrevivir. Y depende del talento que tengas, de la instrucción anterior que tengas, las cosas serán maravillosas o serán siempre a tu nivel, ¿no? Pero esto es así. Esta pandemia ofrece una bronca, pero en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, en ti mismo, pues, no puedes sentarte a llorar y decir, ay, mendiga pandemia, no me deja ir a trabajar. No, espérame. ¿Qué tengo y qué puedo adquirir para ponerme a seguir viviendo? Ya sea dentro de mi casa o, como bien dice Maylin, reabriendo los negocios que se pueden abrir con todas las medidas de seguridad, o como quieras, compadre. Yo te digo, yo ahora estoy vendiendo hasta zapatos por internet también, o sea, me tuve que reinventar. Hago cursos, vendo mis audios de Homero Simpson. Vaya, uno se reinventa. Lo que trato de decir es lo siguiente: a la enfermedad hay que convertirla en remedio y no tratarla siempre como enfermedad. Ante la enfermedad te sientas a llorar y te duele todo. Oh, olvídate de eso. Convierte esa enfermedad en tu propio remedio de vida y saldrás adelante más rápido. Parece un curso de superación personal, pero yo lo he aplicado y me ha funcionado muy bien. Y el tercero me preguntaba, ¿qué futuro? Lo puse allí para que no se me olvidara. ¿Qué futuro a corto plazo le espera a los profesionales de doblaje en materia de mejoras de salarios? Y los sindicatos, y el sindicato y el gobierno, ¿qué función juegan en este relajo, ¿no? ¿Qué futuro a corto plazo le espera al salario? Yo creo que no hay muchas esperanzas, porque si antes era muy difícil, o sea, no fue difícil, fue imposible celebrar estas juntas de revisión de salarios que se llevaban antes por ley cada 2 años en México. Ahora ya no, la ley ya no indica eso, entonces tiene muchos años que no se revisan los salarios, por lo menos en el sindicato de la ANDA y en los sindicatos artísticos, ¿no? ¿Qué función juega? Bueno, hay que recordar esto: el sindicato no es un ente aparte, ¿eh? Tú eres el sindicato. El país, el gobierno, no es un ente marciano, no el que nos gobierna no es un marciano que vino de otras tierras, es alguien nuestro, o sea, somos nosotros. O sea, más bien hay que preguntarse qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, porque el sindicato soy yo, la especialidad del doblaje soy yo. No puedo esperar a que el gobierno me mande, a que el sindicato negocie mis contratos. Espera, no estás moviéndote, voy y me muevo yo, compadre, porque no me voy a morir de hambre antes de que tú no te muevas, ¿no? Entonces, yo creo que Maylin dio una solución maravillosa, en el sentido de que nos organizáramos todos, dijo, para hacer esta cooperación, estas alianzas, le llamaba ella, de gente. Nosotros tenemos la obligación, como gente llana, lisa del pueblo, que no somos dueños de absolutamente nada más que de nuestra hambre, unirnos por esta hambre. Un ejemplo en específico te voy a poner. Si no te gusta el doblaje que hicieron en una película, no lo veas, compadre. Con eso le estás diciendo al otro, eso no me gusta. Entonces tú, como público, tienes el poder, un poder que ni te imaginas, para mangonear los medios a tu entera satisfacción. Simplemente basta con que apagues la tele o que le quites a este programa porque no te gustó nada, y con eso le estás diciendo a María Cristina, no me pongas a esos tipos porque me cayeron muy gordos. Y entonces lo analiza, sabrá por qué, y se lo pones ahí en el chat. Y entonces ella dice, pues no vuelvo a llamar a Humberto Vélez y ya está, ¿no? Entonces tú te puedes organizar, yo me puedo organizar contigo, con toda la gente de a pie, y yo les pido que nos organizamos por una cosa: hagamos conciencia de que al dañar a otro, o sea, el dueño de la internet o los técnicos o quien sea, o el señor que no compró las torres necesarias para hacer su internet, bueno, o los dueños de las empresas que están utilizando a las nuevas generaciones, pagándoles menos, por cierto, por supuesto, ¿no? Si a mí me pagan poco, a los nuevos les pagan menos, porque se van a ofrecer así solitos como carne de cañón, ¿no? Por eso te decía, si estás preparado para enfrentar eso, pues ve, pero prepárate antes, más bien, toma clases. Yo te digo cómo es la cosa, yo te digo cuánto por lo menos tienes que cobrar en el salario mínimo, ¿no? Para que te paguen por lo menos ese mínimo del tabulador de Landa que te decía. Organicémonos así. Si tienes esas dudas, pregúntame y yo con mucho gusto te contesto. Ve cuáles son mis foros. Bueno, vete a mi página de
Facebook, y ahí están los foros que yo organizo, aquí están los foros de María Cristina. Es seguir este tipo de foros es importantísimo para que nosotros, los de a pie, los de a pata, no los de a caballo, no los dueños de las riendas, nosotros nos organicemos para saber qué es lo que vamos a hacer en el futuro. El futuro no depende de otros, ¿eh? El futuro lo fabricamos nosotros, lo fabricamos ahorita, y si no lo fabricamos ahorita, entonces el futuro sí nos va a ganar porque lo van a fabricar otros. La petición en concreto es esta: comprendamos que si yo trato de hacerle daño al otro, dándole un pésimo servicio de internet, contratando a los que no saben hacer las cosas por menos salario, o sea, perjudicando a los otros, el que me está perjudicando soy yo. Mientras mejor le vaya a los demás, mejor me va a mí. Por lo tanto, lo que tú tengas que hacer, compadre, hazlo bien, hazlo conscientemente, hazlo profesionalmente, para que después no te estés quejando que los otros no te cumplen a ti los contratos. Porque si tú cumples los contratos, tienes mucha más posibilidad de unirte con los de que sí cumplen sus contratos para exigirle al otro baboso que no te cumple los contratos, que te lo cumplan, ¿no? Entonces vamos a unirnos todos, pero primero con la conciencia. Este tipo de foros es un primer paso. Saber qué cosas están pasando, saber qué están pasando y qué está pasando, ¿verdad? Con acento y sin acento. Entonces, una vez que sabes, entonces te reúnes con tus iguales o con los que piensan igual o hasta diferente que tú, no importa, ¿no? Como yo estoy muy de acuerdo con Maylin, ¿no? Parece un contrasentido horrible decir yo apoyo la multiculturalidad, pero no apoyo que se imponga por cuota un número definido de gente de cierto tipo de color. Y mire que yo soy bien prieto, a mí eso me convendría, pero eso no es así. Mejor escógeme por mi talento, por mi trabajo, por mi disciplina, por mi entrega y por mi entusiasmo, que mi color de piel ahorita ya se te olvidó, compadre, ¿me entiendes tú? Si es que alguna vez te fijaste en que soy bien prieto. Entonces, esas cosas de imponer por cuotas, bueno, en eso hay que empezarse a poner de acuerdo entre nosotros y bajarle un poco de rayitas a ese tipo de imposiciones que nosotros mismos estamos haciendo para confundirnos entre todos. Entonces, no se trata de esperar o exigir soluciones de los de arriba. Se trata de exigirte primero qué es lo que tú quieres, hacer tu plan de vida, compartirlo con los demás y entre todos. Aquí a los de arriba que hagan lo que tienen que hacer, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer con los que tienen que hacer lo mismo junto y alrededor de mí y con mi vecino y con el de más allá. Y al rato, pues estamos organizados. ¿Se puede? Claro. Pregúntale a Maylin, en Holanda lo están haciendo. O sea, ¿por qué nosotros no? Pues porque no nos hemos organizado, porque no nos queremos a nosotros mismos y porque no transformamos la enfermedad en remedio. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Voy a comentar los resultados de la votación. La pregunta, les reitero, fue: ¿debería la cultura figurar entre las prioridades de los países ante los efectos de la pandemia? La respuesta más votada fue sí, porque es un sector prioritario para el desarrollo de las naciones. La segunda más votada es sí, porque forja la identidad de las sociedades. Y en un rango menor se dijo que sí, porque es un derecho humano, sí, porque es una necesidad espiritual anímica del ser humano, y sí, porque es un bálsamo en medio de la pandemia. Solo hubo dos respuestas negativas. Vamos a pasar al final de nuestro seminario y yo quisiera recordar que el momento que hemos vivido este año 2020, que comenzó, yo recuerdo, con un conflicto potencial entre Estados Unidos e Irán, y considerábamos que eso iba a ser así a lo largo del año, y después llegó la pandemia y nos cambió la configuración de todo el escenario. Este año yo creo que también es parte de la cultura, y he visto que hay algunos museos en el mundo trabajando en documentar lo que ha sido la pandemia en diversos lugares. Se han tomado, digamos, imágenes de las calles, de los cubrebocas, del instrumental médico, de hospitales y demás. Esto como testimonio de lo que ha venido ocurriendo, y esto también es parte de la cultura, es parte de la historia de la sociedad, y es algo de lo que se va a hablar por mucho tiempo y algo de lo que tenemos que aprender. Efectivamente, las crisis deben ser también para aprender lecciones. Yo recuerdo mucho el terremoto del 85 y si bien fue muy devastador,
pues gracias a ese terremoto pudimos tener el inicio de lo que es la sociedad civil y el inicio de protección civil y muchas cosas que llegaron después de la catástrofe. Entonces, a toda catástrofe corresponden aspectos positivos, tenemos que ser positivos. Con esta idea quiero pedirles a nuestros participantes en 1 minuto y sobre todo pedirle a Edgardo en 1 minuto una conclusión final, igual a Maylin, igual a Humberto. 1 minuto. Por favor, Edgardo. Conclusión en 1 minuto. La pandemia está provocando un cambio sin precedentes en los viejos paradigmas de cómo hemos entendido la gestión cultural, pero también ha puesto a la comunidad cultural a reinventarse, como lo ha explicado muy bien Humberto Vélez. Todos estamos en este proceso de reinvención. La cultura habrá de ser el elemento que también nos permita reflexionar y repensar el panorama de nuestro planeta en las próximas décadas. De manera que yo solo concluiría que estamos ante algo que, ante un cambio de paradigmas que no podemos saber hasta dónde van a llegar, pero ciertamente ha trastocado las fibras más sensibles de cómo entendíamos la gestión cultural hasta hace unos meses. 1 minuto, Cristina. Muchas gracias, Edgardo. Maylin, por favor. 1 minuto también. Bueno, mi propuesta siempre va unida a que el cambio parte de nosotros mismos, a que necesitamos más alianzas, más colaboraciones, a que necesitamos saber dónde están los fondos, cómo aplicar a esos fondos de ayuda, a que necesitamos reducir un poco los impuestos de las instituciones culturales actualmente al gobierno, eso lo necesitamos, y necesitamos seguir utilizando las redes sociales para lograr visibilidad. La pandemia es distinta, es global, pero es distinta porque somos un mundo variado y diverso y no pasa igual en todos los países. Muy bien, muchas gracias, Maylin. Humberto. Muchas gracias, María Cristina. Mi conclusión es muy similar. La pandemia es nuestra, nosotros la trajimos, las soluciones deben ser nuestras. No pueden ser generalizadas, no pueden ser tan globales, no pueden ser totales, aunque tengamos que hacer alianzas, tenemos que hacerlas, pues hay particularidades que tienen diferencias que no se pueden salvar. Las soluciones que se dan en unos lados puede que a mí no solo no me sirvan, sino que sean catastróficas para mí. Por lo tanto, tengo que hacer alianzas con mis iguales o con mis similares para dar estas soluciones. Pero siempre, siempre, y eso es lo que yo he pensado desde que tengo uso de razón, es que yo soy parte del problema, entonces tengo que ser la solución. Siempre soy parte del problema. La pandemia no me vino de Venus o de Marte o de ningún otro lugar. La pandemia es nuestra, la inventamos acá. No, es que vino de... Ya la tenemos acá, ya es nuestra, ahora la resolvemos nosotros. Pero no con esa mentalidad de catastrofismo, sino al contrario, con una mentalidad de cambio, con una mentalidad de hacer las cosas mejores, o como lo dijo Cristina hace rato, de aprender de las catástrofes, o como yo dije hace rato, convertir la enfermedad en un remedio. Muchas gracias. Muchas gracias a Edgardo, a Maylin, a Humberto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos para el siguiente seminario, el próximo 27 de abril, perdón, de agosto. No creo que dure tanto la pandemia. El 27 de agosto, donde vamos a estar hablando de diplomacia en salud global y sin duda el tema de cooperación del que tanto se ha estado hablando en distintos medios será también uno de los que estaremos revisando y analizando. Agradezco nuevamente la participación de todos. Los invitamos a reflexionar sobre cultura y este webinar estará disponible en Facebook Live y también en YouTube para quienes deseen volverlo a disfrutar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, adiós. Besitos, Cristina. Adiós, Edgardo. Adiós, Maylin. Adiós. Hasta luego, Humberto. Hasta luego.